Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos a una emisión más, después de un buen tiempo sin publicar videos, pero sí de conversaciones con Dwight. Pero aquí estamos de nuevo para saludarlos y para seguir hablando de la Biblia. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar nuevamente emitiendo algo que nos encanta. Nos encanta pensar en la palabra de Dios, en el texto bíblico y hacerlo de No- manera Nos ha pasado, expositiva. nos ha pasado que hemos hecho muy buenos programas, pero que no han quedado grabados. Entonces, Así es. ya nos llamamos y hablamos y hablamos y hablamos y después decimos, esto pudo haber sido un muy buen episodio de elecciones. Pero bueno, aquí estamos. Año 2023, comenzamos el año, primer episodio de este año que esperamos que vengan mucho más episodios. Queremos saludar a el que está allí sentado escuchándonos, al oyente, al televidente, al que se conectó, al que le dio clic a este video o a este audio. Bienvenido a esta charla en donde vamos a estar hablando hoy acerca de Mateo capítulo 5 con el título Pero yo os digo. Y antes de entrar a la lectura bíblica, yo quisiera hacer una mención a un maestro que eh, tuvo mucho que ver con elecciones bíblicas, tuvo mucho que ver con el pensamiento en relación al texto bíblico y a la predicación, quien partió con el Señor, ya no está, pero que nos dejó muchas enseñanzas. Eduardo Forero Peralta. El hermano Eduardo fue un pastor y un amigo, pero sobre todo un maestro, y en lo personal casi que como un padre. Y antes de grabar, Dubái estaba comentándome alguna referencia del hermano Eduardo. Dubái, Es recuérdenos así. la conexión con elecciones. Correcto. Ocurrió que cuando este programa inició, empezó en modo escrito, pero tuvimos unos eventos acerca de hermenéutica bíblica, acerca de la Biblia como texto valioso, y Eduardo Forero nos acompañó, nos impartió esas charlas porque él fue un agregado de las Sociedades Bíblicas Unidas en Colombia. Tenía ciertos cargos allí en esta institución y tuvimos la fortuna de contar con su apoyo a lo largo de todo el proyecto, pero incluso desde el inicio. Así es. Escuchaba los programas porque los conversábamos después. En algunos casos nos dio ideas, en otros casos quiso que el podcast llegara más lejos también y siempre estuvo ahí apoyándonos. Ya no está con nosotros, pero sus enseñanzas sí. Y los grandes maestros nos dejan precisamente grandes enseñanzas. Así que enviamos aquí un saludo a la hermana Betty, a la familia y bueno, sigamos con ese legado. Hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 5. Precisamente, Dubái, cuéntenos qué pasaje vamos a leer hoy y sobre qué vamos a conversar. Pues vamos a leer justamente Mateo 5 a partir del versículo 20 hasta el final del capítulo. Aunque John nos estaba diciendo que podríamos partir esto porque hay un 6, pero yo os digo en 3 y 3. Pero la lectura, permitámonosla hacerla entera. Muy bien. En la Usted que Biblia de está, Jerusalén, por cierto. bueno, en la Biblia de Jerusalén. Muy bien. Y al que está allí sentado, le invitamos a abrir la Biblia, a compartirla con nosotros y a comenzar a pensar en lo que Dios quiere decirnos hoy en este texto. Adelante. Correcto. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Así pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez a la guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo,
Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, le hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni un solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarle la túnica, déjale también el manto. Y el que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica. Creo que el oyente que nos escucha identificó esas 6 marcas que están allí puntuales. En la Reina Valera dice, pero yo os digo, y en la Biblia de Jerusalén dice, pues... Habéis os oído. digo es, pues, Habéis oído que es, se dijo. Habéis oído que se dijo. la segunda frase, ¿cómo dice en la Biblia de Jerusalén? Sí, por ejemplo, habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo. Pues yo os digo, así es esa frase que corta con lo anterior y da algo nuevo, pero no me quiero adelantar. Es adversativa. Estamos, Ese es pero es muy adversativa. contundente. El pero es muy contundente. Sí, claro, de alguna manera decía alguien que si a uno le decían cosas muy bonitas al principio y luego metían un pero, olvídese de todo lo que le dijeron porque no vale. Es decir, en el discurso se rompe todo lo anterior y el pero introduce nuevas ideas. Y aquí Jesús está haciendo eso. Recordemos que Jesús está en el monte dando una enseñanza muy interesante acerca del reino de Dios. Ha enseñado acerca de las bienaventuranzas y ha enseñado acerca de la ley. Yo vine para cumplir toda la ley. Y precisamente en esos versos que Dubái nos compartió, pues están lecciones acerca del cumplimiento de la ley. ¿Y de qué manera? Primero Jesús nos muestra una idea que era común para todos. Oíste que fue dicho, pero Jesús a esa frase le agrega una nueva que le da mayor sentido a lo que significa vivir en el reino de Dios. Y creo que el versículo que leyó Dwight, el 20, es un texto que nos ayuda a hacer como una bisagra entre lo anterior y lo nuevo. Dice que, se me escapó el versículo 20, si usted lo tiene por ahí a mano. Sí, dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De acuerdo. Hacer justicia, ¿no? Cumplir con toda justicia. Yo creo que al final, no me dejo olvidar, Dwight, de recordarlo, que nosotros no podemos. O sea, cumplir con la justicia, nosotros, usted y yo, no podemos.
pero alguien que está en nosotros, por medio de ese poder que nos da, es el que nos permite vivir de otra manera. Arranquemos entonces. La primera, oíste que fue dicho, no matarás, porque cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y cambia por completo el enfoque del mandamiento. O sea, es tan grave decirle al otro necio, o en la versión que usted leyó, imbécil, o tratar mal a otro, como golpearlo o como llegar a matarlo. ¿Cómo podemos acercarnos a esta nueva forma de ver la vida en el reino de Dios? Sí, pues esta forma de ver la vida en el reino de Dios nos está ampliando y yo estoy aquí todavía digiriendo un poco este adversativo de lo nuevo que nos va a decir, porque siento la actitud de nosotros que venimos aquí, nosotros dos y el que se está acercando a nosotros a escucharnos, que está con nosotros ahora. Así también ellos, cuando vieron que Jesús se subió al monte, voluntariamente fueron y entonces están escuchando a este gran maestro ampliar las leyes y entonces empieza con esta primera aproximación respecto del trato entre hermanos, la familia como núcleo de la sociedad. ¿Qué sociedad no funciona con la base allí, dentro de lo más pequeñito, la familia? Los malos tratos, toda esa violencia que hace doler nuestra sociedad, pues en muchísimos casos pues están haciendo dentro del interior de las familias, en el trato con el hermano. Y es Jesús allí a donde está tratando de poner soluciones. A mí Tratando me no, llama poniendo. exponiendo el reino que tiene alcance sobre eso. ¿Sí? A mí me llama la atención que lo que dijo Jesús antes es, yo he venido a cumplir la ley. Muchos de los que estaban allí escuchando a Jesús eran fariseos, eran escribas, se sabían la ley de memoria. Muchos de los del pueblo habían tenido una formación en torno a la ley porque era lo que se estudiaba, digamos que en el sistema de educación del momento. Y Jesús llega y dice, yo he venido a cumplir toda la ley. Y habla acerca de mi relación con el otro. A mí lo que me llama la atención es que no habla de mi relación con Dios, sino de mi relación con el otro. Es decir, es un nuevo reino, es el reino de Dios en horizontal y no en vertical. Muchas veces creemos que Jesús podría haber comenzado a enseñar acerca de amar a Dios sobre todas las cosas, pero Él arranca por lo que vivimos, el hermano, el familiar. Claro, ¿Cómo lo ve? y lo asombroso es que él acaba de hacer precisamente un movimiento que incluso más que ser vertical, que horizontal, parece que haya sido en descenso, porque él se despoja a sí mismo y empieza a interactuar con nosotros de esta manera, de tú a tú, sentado junto a nosotros, charlando en el monte, como cuando nosotros salimos a un paseo de campo. Pues el desierto no es un desierto, un arenal inhóspito, un desierto también en su primera acepción entiendo yo, ¿sí? Que es un lugar despoblado, donde pueden acudir a reunirse las personas, porque pues no está como en plan el rally de Dakar con las condiciones más terribles y expuestos al sol intenso, porque eso tampoco sería viable. Pero entonces viene en esto y aquí empieza este diálogo. Esa palabra diálogo es fundamental, porque me parece que Jesús lo que nos está diciendo es la violencia. A ver cómo le parece esta idea, Dwight. La violencia con el otro no solamente se puede dar de manera física, y no solo esa violencia la que está mal, también la violencia verbal, porque Jesús le está diciendo, cualquiera que dijere a su hermano necio o fatuo, pues también va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, leí hace algunos días un libro sobre el diálogo y decía que lo contrario al diálogo no era el monólogo, sino que lo contrario al diálogo era la violencia. Y muchas veces vivimos mal con el otro precisamente porque no entendemos que vivir bajo el reino de Dios es ir al otro, al que tiene algo contra mí, y arreglarlo. Y lo que Jesús dice después es muy llamativo. Dice, cuando vengas a traer una ofrenda, si recuerdas
que tu hermano tiene algo contra ti, no dice, si recuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, ve, no, si recuerdas que tu hermano tiene algo en su corazón contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y pon tu ofrenda. Entonces, ¿cómo hay una relación entre yo primero soluciono lo mío para luego tener una ofrenda presentable? Es increíble ese aspecto porque el Dios Todopoderoso está quitando del primer punto el culto, lo religioso, ¿sí? Y está diciendo, no es que esté descartándolo primero, pero está diciendo que eso no tiene sentido, no tiene validez si no se tiene una relación con el otro, ¿sí? Porque en los mandamientos tenemos el orden amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y aquí, pues Él nos está diciendo, vale, pero no puedes decir que el culto a Dios está, que tu amor a Dios está opacando lo otro y entonces lo otro queda en deficiencia, no tiene sentido, no tiene coherencia, ¿sí? Uh-huh. Es una llamada precisamente a vivir de manera adecuada con el otro, con el que tiene algo contra mí, con mi adversario, que es lo que va a decir después, ¿no? Porque primero dice, si te acuerdas de que alguien tiene algo, que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate. Y si, y cuando tengas un adversario, o sea, alguien que te ha hecho mal y tú tienes algo, ve y arréglate con él. Y eso es lo Y que esa hizo él, eso es conexión. lo que está haciendo él, ¿no? Es lo que está haciendo él, porque nosotros tenemos un lío muy gordo con Dios y nosotros somos los ofensores. Sin embargo, el ofendido vino a buscar cómo arreglar las cosas. Oh, qué bien. Eso es una maravilla. No nos está pidiendo nada que él no haya hecho. Entonces esto de vivir en el reino de Dios y de ser cristiano va más allá de una iglesia, de ir cada 8 días al culto. Eso tiene que ver con vivir como Jesús vivió. Y entonces aquí surgen preguntas. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? ¿De acuerdo? Porque listo, Jesús vino y hizo eso, Jesús me enseña a hacer lo mismo, pero es que de verdad que cuando yo vivo mi día a día, mi semana de lunes a domingo, se me complica. ¿Qué le podríamos decir a alguien que nos está escuchando en este momento y que dice, yo es que no puedo ir y arreglarme con mi adversario? No puedo. Yo no puedo ir y arreglarme con mi hermano. Es que no puedo. Me hizo algo tan feo que lo tengo en el corazón y no me lo puedo sacar. ¿Qué le podemos decir? Pues yo le digo que tenemos un ejercicio como de simetría. A veces uno tiene que estar haciendo memoria de algo, ¿sí? ¿Cuánto me perdonaron a mí y cuánto debo yo? ¿Sí? En esas cuentas, creo que el Señor lo está poniendo al final del discurso, Jesús lo está poniendo al final del discurso, ¿sí? Él nunca había invocado la perfección, ¿sí? Jesús, cuando se hizo la creación, el adjetivo usado era vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, ¿sí? Entonces, él no dijo vio Dios que era perfecto, no, acerca de su creación, él se pone una nota de 1 a 10 como si fuera un 8. Yo no sé si eso sería acertado. ¿Usted qué opina? Porque dice, cuando una nota es buena, si uno dice, estamos en una escala de 10, ¿qué sacaste? Una nota buena, Era bien. Incluso que a aquí las muchos no les escalas gusta el bueno. Claro, sí, el bueno no suena a poco, Bueno. suena a poco. Y Ajá. Dios no se lo clasifica así. Dice, vio Dios que era bueno. Sin embargo, en este capítulo, él sí usa el adjetivo perfecto. En este capítulo sí. Porque cuando está al final de estos peros, dice, mirad, vuestro Padre hace salir su sol sobre justos e injustos. Y entonces ahí sí usa el argumento de su perfección. Sed también vosotros perfectos. Porque si hacemos ese ejercicio de, oye,
me hiciste esto, pero no pasa nada. Mi pequeño sol va a salir sobre ti, te voy a regalar el saludo. ¿Sí? Ayer estaba viendo una charla sobre el bullying, cómo desactivar el bullying, el matoneo en los colegios, y proponían un ejercicio con dos situaciones. Uno en donde iban escalando los ánimos a una agresión, una más grande, y la siguiente más grande, y la tercera. Así se iba en orden creciente de violencia y de agresión, a violencia verbal. No habían llegado a las manos. Situación 1. En la 2, entonces empezaba el agresor con una... eres tonto. Dice, sí, a veces soy tonto, ¿sabes? A veces no sé qué me pasa, pero me ofendo a mí mismo, mi escasez de sentido. Entonces, desescalar. el que había agredido empezaba como a desactivarse y como que iba perdiendo cada vez más sentido una agresión más fuerte, aunque se estaban intentando agredir de todas maneras, porque eso no se desactivaba en la primera, ¿sí? Pero ese ejercicio de ir ablandando cosas tuvo unos resultados asombrosos. Sí, lo ilustraban frente a un público infantil y todo el pasmo del público era notorio por eso, porque hacer salir el sol sobre justos e injustos desactiva los ánimos, convence más que la violencia. Yo estaba pensando cuando usted mencionaba ese ejemplo de desescalar el conflicto, con lo que había dicho antes, que eso fue lo que hizo Dios con nosotros, desescalar el conflicto, y a eso es lo que nos está llamando el texto, a desescalar el conflicto. Ahora, si yo por mis fuerzas quiero ir y arreglar mi problema con mi hermano, con el que me ultrajó, con el que me violentó física o verbalmente o emocionalmente, yo solo no lo voy a poder hacer. Yo creo que este texto hay que enmarcarlo dentro de la enseñanza del reino de Dios, donde los que estamos en el reino de Dios hemos experimentado de primera mano el perdón. Hemos experimentado de primera mano el amor de Dios. Hemos experimentado que Él vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir y que fue allí en la cruz donde nos perdonó y nos salvó. No podemos dar de lo que no tenemos. Así que es bueno que antes de pensar en que yo tengo por mi fuerza ir a perdonar al otro, piense que yo debo, o que está bien, que estaría muy bien, aquí dicen estaría muy chulo, aceptar el perdón de Dios en mi vida. Porque es ese perdón el que me va a permitir ir y arreglarme con mi hermano. O sea, el experimentar de primera mano lo que es el amor de Dios en mi corazón. Y lo que viene después, en el pasaje que estamos leyendo, apunta de nuevo a las relaciones con las demás personas. Porque después de que Jesús dice, arréglate, va a hablar acerca de la relación con, o en el matrimonio, el romper un pacto y el divorcio, que son los otros dos que nos quedan hoy. Nos fuimos bastante tiempo con el primero, pero no sé si tenga algo más para comentar tú ahí de este primer, pero yo os digo, y continuamos. Sí, yo creo que sencillamente estamos apuntando en la dirección de la perfección. ¿Sí? Si hacemos este tipo de ejercicio, pues vamos a estar en un ejercicio de perfección. Creo que eso nos puede sonar, porque cuando uno ve personas que tienen un escaso control de sí mismos, pues uno ve esa prontitud para caer en estas situaciones de violencia, de agresión, ¿sí? No necesariamente física. En cambio, las personas que son nobles, que son cultas, que son más próximas a la perfección, nosotros nos sorprendemos por el hecho de que tengan actitudes hostiles. Y uno dice, pero yo esperaba mucho más de ti. O sea que este es un ejercicio de perfección. Y también creo que el pasaje nos invita a pensar en las relaciones sociales que tenemos. Uno ve noticias, y bueno, noticias ya, digamos, de España, los índices de asesinatos a mujeres están disparados.
hay unos problemas sociales y de relaciones con el otro a nivel político, a nivel deportivo, a nivel familiar, que uno dice, necesitamos realmente que como personas tengamos una experiencia real con el perdón de Dios. O sea, con esa gracia que Dios nos da para poder dar al otro. Una sociedad que se aleja de Dios, pues tiene unas consecuencias que precisamente apuntan a romper con todo. Y es que estamos viviendo una sociedad que cada día se rompe algo y se rompe más y se rompe más y con unas rupturas muy profundas, muy profundas. Y creo que está bien en volvernos a Dios y experimentar su perdón, ¿no? De Y bueno, acuerdo. Jesús y el adulterio. No cometáis adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio se puede definir como la ruptura de un pacto, ¿no? Durante mucho tiempo Dios le dijo al pueblo de Israel que había adulterado ese pacto. Se habían ido detrás de otros dioses, que habían ido detrás de Baal y de Acera y que habían roto un pacto que habían hecho con él. Y cuando pensamos un poco en esto, de que romper los pactos tiene que ver con el corazón, volvemos un poco a la conversación que teníamos ahorita y es cuánta necesidad tenemos de que Dios transforme nuestro corazón. ¿Qué podemos decir de este apartado? Pues estamos otra vez en el seno de la familia, estamos en el seno de las relaciones de pareja. El anterior fue entre hermanos y este que está aquí, el cumplimiento de los pactos, estos pactos que protegen de nuevo la unidad básica de toda sociedad. ¿Sí? Una familia sana se traduce en una sociedad más justa, una sociedad mejor. Y también, pues incluso creo que tenemos como dos aspectos. El uno, en el sentido de que estar deseando las mujeres y incluso ahora tiene mucho sentido leerlo en ambas partes, en ambas direcciones. Creo que en lo que hemos venido hablando vamos vislumbrando que no solamente están esto que está aquí, que no es una lista acabada de situaciones, que solamente dentro de las cosas que Dios quiere dentro de su reino estén las relaciones entre hermano y hermana, entre esposo y esposa, sino que también estarían encuadradas las relaciones jefes y subalternos, ¿sí? Entre compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Yo creo que son listas no cerradas, pero en este caso, pues otra vez estamos en la situación de familia, en uno de los casos para la unión y en el otro caso para la disolución, porque acto seguido nos van a hablar también del divorcio, ¿sí? Entonces, en el término de las uniones indiscriminadas, entonces, la deseo y entonces ya quiero tenerlo y pues no renuncio a mis deseos, sino que pues me quiero gratificar aquí y ahora, una sociedad que prioriza eso, ¿sí? La gratificación inmediata y que sacrifica tantas vidas a costa de ello. Sacrifica vidas de unos hijos que hubieran querido estar con sus padres, vida de unos hijos que hubieran querido tener una familia en condiciones muy cálidas en términos de lo humano. Coherentes, Sí, diseñadas para que funcionen. diseñadas para el amor, para la tranquilidad emocional, para el buen desarrollo. Creo que muchas veces leemos ese pasaje y nos asombramos con las palabras de si tu ojo es ocasión de caer, sácalo de ti, si tu mano derecha y demás. Pero creo que además de eso estaba yo pensando en que toda acción humana pasa por el corazón, no con el corazón de ese emoticón rojo que siempre estamos acostumbrados a pensarlo, sino más en el corazón de la razón, en lo que sentimos, vivimos y somos, ¿no? Los griegos reflejaban todo el tema del pensamiento más en las entrañas y los hebreos también cuando hablan del corazón
hablan más que un órgano físico, hablan del sentirlo profundamente. Y muchas veces no, yo creo que casi, bueno, todas las veces, sí, el ser humano se deja llevar por el corazón y dice la Biblia que el corazón está mal, porque un corazón, vuelvo a lo mismo, un corazón lejos de Dios no cumple su función correcta. Entonces es pensar en el corazón. Creo que el pasaje también nos invita un poco a pensar en cómo tenemos nuestro corazón. Y con un ejercicio práctico yo quiero proponer, para ampliar la lista, que ahí donde dice, ya adulteró, pongamos cualquier otro verbo. Cualquiera que mienta en su corazón con su jefe, ya mintió. O sea, lo importante que es el corazón en la vida del ser humano, ¿no? Que es de donde nace todo. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús, ¿no? O sea, la lista no está cerrada, como usted lo decía. Correcto. Y es que tenemos aquí también un apartado para el valor de la palabra. Si dijiste sí, eso es un sí. Si dijiste Pero no, no es un no. No Correcto, hagamos spoilers del siguiente episodio. Y vamos terminando con el tema de la ruptura de esas relaciones y cómo pensar en el segundo y el tercero, ¿no? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, comete hace algo para que la otra persona peque. Y más encima, el que se casa con la repudiada también peca. Cuando leía este pasaje, que además de hablar de esas relaciones de hombre y de mujer en el contexto del matrimonio, también tiene que ver con la vida que llevamos comúnmente, con la lista abierta. ¿Cuántas veces un error mío genera que alguien mienta, que un tercero mienta, que un cuarto mienta? Y Jesús nos llama a pensar también en que nuestra vida debe ser perfecta, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Creo que sí, yo creo que hay un punto aquí muy importante y es el de que cómo interpretamos este pasaje. Este pasaje ha sido, pues, un punto en donde se han apalancado muchas posturas. Hay iglesias que han dicho a partir de este texto que los divorcios son inviables, de toda inviabilidad. A rajatabla, sin interesar el motivo, causa, consecuencia, nada. Entonces aquí se plantea también el problema del cómo se interpreta este pasaje. Cuando se dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Entonces, ¿también nos lo vamos a tomar literalmente? Entonces, aquí hay unas cosas muy, muy importantes a la hora de interpretar este pasaje. ¿Cómo vamos a entenderlo? En nuestras Biblias tenemos un sistema de versículos y un sistema de subtítulos. Y es importante decir que el texto original no tenía esa subdivisión. Es decir, Jesús fue dando la enseñanza completa, un punto detrás del otro, con una exposición. O sea, no es que el tema anterior no tenga que ver con el tema siguiente, ¿no? Todo es una unidad. Jesús está hablando del reino de Dios. De manera que no sería coherente que para un fragmento yo aplique una interpretación alegórica, por decirlo, aunque no es tal vez la precisa, y para el siguiente quiera aplicar una literal y para el siguiente ya no le aplico la literal. Entonces, qué bueno que pudiéramos verlo desde una visión mucho más general de el reino de Dios en el mundo, y que es una invitación a ser felices, a ser bienaventurados en el reino de Dios. ¿Y cómo lo podemos lograr? Experimentando de primera mano su obra perfecta. Y su obra perfecta fue la que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque sin eso, esto no tiene razón de ser. O sea, eso no es un conducto de moralidad, ni es un manual de instrucciones sobre cómo tener buenas relaciones con el otro. Creo que es el evangelio, es la predicación de una buena noticia. Usted, que es un ser humano, no puede hacerlo. Por eso hay que creer en Jesucristo para que Él transforme nuestro corazón y nuestra vida y podamos tratar bien a nuestro hermano, a nuestro adversario, a cumplir los pactos, a
pensar en el segundo, a pensar en el tercero y a vivir de manera perfecta. Yo creo que así cerraría este episodio, pero le doy la palabra a Dwight. Alguien nos está escuchando en este momento y quisiera tener un cierre de este episodio de lecciones. ¿Qué le podríamos decir? Pues podríamos decir que el rey de este reino nos enseña desde el ejemplo y nos invita a la perfección. Bueno, una invitación imperativa. Sed pues perfectos. Pero todos, Una directiva. pero los que vinieron de manera voluntaria, ¿sí? Los que vienen aquí vienen de manera voluntaria. De hecho, cuando Jesús termina este discurso, dice: el que escucha estas palabras y las hace, le comparo a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Entonces, todo desde la voluntariedad, ¿sí? Sí. Estamos aquí porque queremos, y queremos apuntar en la dirección de la perfección. Entonces sabemos qué es lo que queremos, por eso estamos aquí reunidos, ¿sí? Nosotros tres, usted, yo y el que pues ha querido unírsenos a escuchar. Entonces estamos aquí porque nos interesa la perfección y hay que ver que este Señor, el Señor del cielo y de la tierra, nos está poniendo este paradigma de la perfección, de esta bondad, este amor. Aquí sí, valió la pena el apelativo de que es perfecto. ¿Merece la pena ser perfecto? Ya que estamos aquí, ¿nos quedamos aquí en este camino de la perfección? A mí lo que me llama la atención es que es entrar al camino y ser perfectos. Y eso es esperanzador. No ser perfectos para entrar al camino. Oh, sí, magnífico punto. No es que me gano el reino por ser perfecto. No. Entras al reino, por lo tanto, eres perfecto. O sea, el reino transforma tu vida por completo y te hace perfecto. ¿Y cómo yo veo la perfección? En mis relaciones con las demás personas, en la relación con mi amigo, en relación con mi hermano, en la relación con mi esposa, en relación con los pactos que hago, en mi relación con el segundo, con el tercero. Es particular que él incluso está subordinando los actos cultuales. Dice: oye, me viniste a dar ofrenda, pero te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Ve, arregla eso primero. ¿Sí? Y luego si vienes y hablamos de eso cultural, de eso religioso. Pero antes no. Yo quiero acabar invitando a nuestro oyente, al que nos ve, al que sacó el tiempito para acompañarnos en este estudio, que vuelva a leer el pasaje que leímos al principio, pensando en que Dios es quien nos capacita y nos forma para que eso se cumpla, porque vivimos en su reino. Y si alguien no ha experimentado el vivir en el reino de Dios, le invitamos a que acepte a Jesucristo. Le invitamos a que abra su corazón a la gracia y experimente lo que es entrar a un camino donde somos perfectos, no por nosotros, sino por Él. Dwight, gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad. Permítame hacer una acotación. El que quiera leerlo, recomendaría también que leyera los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo del tirón, un tito, porque esa hace la misma parte, la misma unidad del discurso del reino de Jesús. De acuerdo, muy buena tarea. Nos vemos en la próxima, que esperamos que sea muy pronto. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y sin más nos despedimos desde España, así ya. Sí. Adiós, chao, Dwayne. Adiós. Que estén muy bien. Chao. Gracias, igualmente a todos.